Bueno, ya se los contamos, el gobierno anunció la capitalización de Codelco por $4.000 millones hasta el 2018. Vamos a analizar este tema con el director ejecutivo de Consult, José Ramón Valente. Gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por la invitación. A ver, pongamos primero en perspectiva el tema de la capitalización de Codelco. ¿Es histórica, como dijo el gobierno? Bueno, $4.000 millones es una cifra muy grande. Si lo comparamos, por ejemplo, con los $8.000 millones que quiere recaudar la reforma tributaria en un año, es la mitad de la recaudación total de un tema que ha dado como para mucho debate. O sea, $4.000 millones efectivamente es una cantidad muy importante. Las capitalizaciones que se han hecho en los últimos años bordean los $1.000 millones cuando se ha capitalizado Codelco, claro. Ha sido paulatina y estas son 4.000 en 4 años, pero igual es una cantidad muy relevante de recursos. Ahora, decía Hernández Solmiñac, el exministro de Minería, cuando conversamos hace un ratito con él, que era importante pero no era histórico, porque ellos habían también capitalizado en 4 años aproximadamente 3.500, algo así, millones de dólares, por lo tanto, que no era que ellos le habían entregado a Codelco, que tampoco era histórico, que era importante. Mira, la verdad es que no hay que pelearse por quién le pone más plata a Codelco. Si al final acá lo que estamos haciendo es tener que sacarle plata del bolsillo de los chilenos para por eso pasar a Codelco. Parte importante del por qué estamos haciendo eso es porque Codelco no ha sido capaz de generar los recursos necesarios como para poder autofinanciarse. Y eso tiene que ver con que probablemente la rentabilidad que se ha obtenido de los activos que todos los chilenos tenemos invertidos en Codelco no ha sido suficientemente buena. Entonces, ¿es una buena o una mala noticia capitalizar Codelco? ¿O debiera haberse financiado por otra vía? Mira, la verdad es que Codelco tiene proyectos de inversión. Si los proyectos de inversión que tiene Codelco son rentables, la verdad es que está bien que busquemos formas de hacer esos proyectos. Pero obviamente si uno mira hacia atrás, habría sido mucho mejor que Codelco hubiese generado recursos suficientes como para que hubiésemos hecho quizás un pozo que nos hubiera permitido no tener que endeudar al país para poder capitalizar Codelco, sino que haber guardado parte de la plata que Codelco ha generado, de tal manera, ¿no es cierto?, de que pudiésemos haber capitalizado Codelco. Codelco tiene niveles de deuda hoy día de cerca de $12.000 millones. Y la verdad que los indicadores de endeudamiento, medir esa deuda en relación a la cantidad de plata que genera Codelco, son relativamente malos hoy día porque la cantidad que genera Codelco es relativamente baja. Si Codelco fuese, por ejemplo, escondida, si Codelco fuese una minera privada, la verdad es que para ese nivel de venta, ese nivel de deuda, si tuviese las rentabilidades que debiera tener, no sería tan grande. Ahora, dentro de los temas que son complejos en Codelco está, bueno, ahora representa como un 30% de la producción nacional de cobre, antes representaba más, tiene un costo de producción también más alto, algunos dicen porque también tiene yacimientos más viejos y la ley es cada vez más baja, pero varios apuntan al tema de los trabajadores y lo quiero invitar a escuchar las declaraciones que nos dio hace algunos momentos el exministro de Minería, Hernández Solmiñac, sobre este tema, el de los trabajadores y la productividad. Hay algunos casos de algunos yacimientos en los cuales los trabajadores han obtenido beneficios desde su perspectiva que exceden la productividad que han logrado como trabajadores. Bueno, claramente hay ciertos beneficios que se han obtenido históricamente, porque estos son unos trabajos que se han hecho a través del tiempo, que hoy día, mirado con la rentabilidad que tienen algunos de los yacimientos, obviamente están sobre la productividad que hoy día se puede alcanzar. ¿Cuáles yacimientos en concreto? Bueno, claramente Chuquicamata es un caso muy dramático, porque hoy día la productividad que se puede obtener en Chuquicamata producto de esta forma que está hoy día es complejo. Bueno, el poder de los trabajadores en Codelco, hay varias posturas al respecto. Algunos sostienen que es una empresa modelo respecto del fuerte poder que tienen los trabajadores, y otros que sostienen que, como decía Hernández Solmiñac, que han excedido con los logros de beneficios la productividad y que eso tiene un aspecto también negativo. ¿En cuál de las dos posturas se encuentra usted? ¿Cuál es su evaluación respecto del poder de los trabajadores de Codelco? Un tema súper sensible en el que todos es como que pisan huevos. Así sí, obviamente es un tema sensible porque el poder de los trabajadores en Codelco es importante y eso se demuestra en que han ido logrando al ejercer ese poder beneficios importantes que hoy día los transforman probablemente en los trabajadores mejor pagados del país, digamos. Son trabajadores que en comparación al resto de los trabajadores del país son súper privilegiados, tienen mucho mejores condiciones, tienen sueldos mucho más altos, bonos más altos y en ese sentido nosotros son una minoría hiperprivilegiada dentro del espectro de los trabajadores
que hay en Chile. Ahora, si ellos son los culpables o no de que Codelco tenga bajos rendimientos respecto del capital que tiene acumulado y el potencial que tiene Codelco, bueno, son probablemente solamente una parte de la ecuación, no necesariamente el todo. Yo creo que aquí efectivamente ha faltado que nos tomemos en serio el hecho de que al final tenemos una cantidad importante de recursos que tiene Codelco, que pudiesen ser mucho mejor explotados de lo que hoy día están siendo explotados, y el país no ha tomado realmente conciencia de la necesidad de que esa explotación y esos yacimientos, esa riqueza que tiene Chile, sea realmente sacada del suelo y transformada realmente en riqueza. Es una riqueza potencial que está en el suelo ahí, que se ha sacado con costos altos, sobre todo en los últimos años, y ha generado, por lo tanto, contribuciones cada vez menores para todos los chilenos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos ahí, digamos, un problema. El problema es que miramos como esta tremenda empresa podría contribuir al bienestar del país, podría contribuir, por ejemplo, para pagar mejores pensiones, podría contribuir para pagar mejor educación, podría contribuir mejor a la salud, y la verdad que no lo hace, y no lo hace porque no sabemos realmente cómo sacarle el partido, o no hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de administrarla de una forma de sacarle el partido suficiente a esa compañía. Hago el punto que no se está desconociendo el tremendo aporte que hacen los trabajadores de Codelco al desarrollo de esta empresa, son parte fundamental de lo que es y de lo que ha sido esta empresa. Pero tú lo haces también, claro, en tu trabajo, yo lo hago en mi trabajo, todos lo hacemos, todos los chilenos en general nos levantamos, claro, en general los chilenos lo que hacemos es levantarnos en la mañana, ¿no es cierto?, y hacer nuestro aporte, y nuestro aporte es en el trabajo que hacemos y tratamos de hacerlo bien. La mayor parte de la gente hace eso. Eso no nos da pie, ¿no es cierto?, a buscar privilegios especiales respecto al resto de los chilenos. Y en este caso sí hay una condición bastante privilegiada de ese grupo de trabajadores respecto al resto de los chilenos. Hay un poder político importante también. Por supuesto, eso es justamente lo que les da la posibilidad de obtener esos beneficios. Ahora, lo quiero cambiar completamente de tema porque me llamó mucho la atención una columna que usted escribió en La Tercera, en que hablaba sobre el tema de los delitos económicos, de los que tienen que ver con varias cosas, monopolios y con otros. Y usted hablaba de los emprendedores que fracasan muchos de ellos y terminan sin poder pagar a los acreedores, y también de los monopolios que les parece que son importantes de su perspectiva para una economía también pequeña que va trabajando a escala. Pero le preocupaba la intención de penar con cárcel los delitos económicos, y quiero entender por qué. Mira, lo que pasa es que... perdón, se lo pregunto en la perspectiva de que para mucha gente es una vergüenza que en el fondo una gallina, te lo voy a extremar, pero robar una gallina sea penado más alto que, no sé, apropiarse de los fondos de X personas, sí, o un delito de cuello y corbata. Sí, bueno, yo no estoy diciendo que apropiarse de los fondos, que en el fondo robar a otra persona no tenga que ser penado con cárcel. Yo simplemente lo que estaba diciendo en la columna, y el ejemplo que di yo creo que es bien claro, es que cuando tú legislas, lo que tú tienes que cuidar, digamos, al final es el bienestar. Y tú tienes que cuidar que con la legislación no vayas a generar un problema aún más grave, y tienes que cuidar ese equilibrio. Y el ejemplo que justamente al que tú haces referencia es el del emprendimiento. Por ejemplo, en la ley de quiebras, que era el ejemplo que yo daba ahí. En todos los países, no solamente en Chile, se debate respecto de que dice, mire, hay ciertas quiebras que son fraudulentas. Y por lo tanto, uno le gustaría que quien comete fraude en la quiebra, y quien comete fraude en la quiebra en el fondo es que lleva fraudulentamente a una empresa a la quiebra, vale decir, esa empresa podría haber seguido funcionando, ese señor se apropió de plata que no le correspondía ni que le habrían correspondido a los acreedores de esa empresa, la hace quebrar de tal manera de no pagar sus deudas, un poco como Argentina, ¿ya? Y lo que uno querría es que esa gente efectivamente fuera castigada. Ahora, como es difícil distinguir cuando una quiebra es fraudulenta y cuando no lo es fraudulenta, tú como emprendedor podrías, ¿no es cierto?, si te ponen un delito, un castigo muy fuerte a la quiebra de las empresas, en la ley de quiebra, podrías decir, ¿sabes qué? Yo voy a emprender, tengo una probabilidad bastante alta que me vaya mal, porque muchos de los emprendimientos les va mal. Si me va mal, va a ser una quiebra, y eventualmente alguien va a decir, esa quiebra es fraudulenta, y por lo tanto voy a preferir no emprender. Y por lo tanto el nivel de penalidad que tú le das a la ley de quiebra, a las quiebras, a veces, ¿no es cierto?, es menor al que te gustaría, porque dices, ¿sabes qué? No quiero que por yo ser muy duro elimine, ¿no es cierto?, el emprendimiento. Y tienes que ceder en el sentido de
de alguna manera justificar. No te gustaría obviamente poder distinguir bien entre los que son fraudulentos o no. Tú puedes distinguir muy bien, eso solamente para terminar el tema. Si tú puedes distinguir muy bien a quien se roba una gallina, tienes que castigarlo. Si tú puedes distinguir muy bien al que tiene políticas anticompetitivas, tienes que castigarlo. Si tú puedes distinguir muy bien a quien roba a otro, tienes que castigarlo. El tema es cuando tú haces las reglas generales, y eventualmente esa regla, ¿no es cierto?, te lleva a una situación en la cual no vas a ser capaz de distinguir muy bien y tienes que decidir ahí, ¿no es cierto?, qué es lo que haces. Por un injusto castigo hay mil cosas que uno podría dejar de hacer, igual tienen que ser castigadas las cosas que están mal hechas, porque no por la inhibición de un acto se van a dejar de castigar. Mi pregunta es, en términos genéricos, si le parece que los delitos económicos debieran tener penas de cárcel. Depende del delito económico. Yo lo que estaba planteando ahí, te insisto, por ejemplo, la ley de quiebra, y estábamos hablando específicamente del tema de colusión. No era el tema de colusión. Yo creo que en los temas de colusión es muy difícil probarla. Y el ejemplo te lo doy de la siguiente forma. Yo voy a la panadería de la esquina, y hay dos panaderías, una en cada esquina, y tienen precios iguales. ¿Están coludidos o es la fuerza del mercado la que les ha llevado a tener precios iguales? Bueno, pero pues hay investigaciones también. Exactamente, justamente para investigaciones, pero son difíciles de probar. Son temas complejos en los cuales no es negro y blanco. Entonces, dado que la verdad, yo prefiero no inhibir la iniciativa y tratar de efectivamente perseguir cuando haya evidencia muy clara, pero creo que, elevar mucho... que no tengan cárcel, colusión y quiebra. En el caso de colusión, te insisto, en el caso de colusión, dado que es un delito muy difícil de probar, yo de verdad creo, ¿no es cierto?, que poner cárcel y penas muy altas puede llevarnos, ¿no es cierto?, a que al final lo que eso inhiba el que haya fusiones de empresas, el que haya reestructuraciones de empresas, el que haya y que ganemos eficiencia y nos podemos quedar muy atrasados. Para cerrar, ¿de verdad lo cree? Porque si es muy difícil de probar, sí. Al contrario, van a ser muy poquitos, solamente los culpables los que van a caer. Si es muy difícil de probar. No, porque si es muy... lo que te insisto, tú eres dueño de una empresa en la cual, por ejemplo, operan 2 o 3 en el mercado. ¿Es muy difícil de probar o es muy difícil de distinguir? No, es muy difícil de probar el delito y a veces muy difícil de distinguir. Porque, por ejemplo, tú puedes establecer una regla. Dice, mire, en un mercado donde hay 2 o 3 empresas, ahí hay corrupción por definición. Bueno, esas reglas, la verdad que no necesariamente son así. Tú puedes tener un mercado en el cual hay dos empresas compitiendo furiosamente y simplemente hay 2. Entonces, como se ponen reglas estándar, la verdad que, te insisto, creo que en estos casos, en los cuales probar una colusión es muy difícil, lo hemos visto en los casos que ha habido, digamos, casos de farmacias, en los casos que hemos visto recientemente en Chile, como hay muchos matices y muy difícil. Yo solamente puse la cautela. O sea, yo estoy a favor de castigar a todo quien cometa un delito, pero cuando tienes que poner la regla general, tenemos que mirar la historia y ver que al final han sido muy sabios nuestros antepasados al ir construyendo un sistema legal en lo cual hay proporcionalidad en las penas y en lo cual hay cautela respecto, ¿no es cierto?, de cuáles penas, algunas obviamente, como todos tenemos que seguir aprendiendo, bueno, digamos, pero hay harto que discutir respecto a proporcionalidad, pero se nos acaba el tiempo. No, está bien, pero solamente para tener, no es que esté en desacuerdo de penar, ¿cómo se llama?, darle una pena fuerte a quien comete un delito y nosotros lo pillamos flagrante cometiendo el delito. El tema es que no sabemos ex ante si vamos a poder distinguir cuándo es un delito y cuándo no. José Ramón Valente, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime.